Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y como había programado lo que es en el muro de la comunidad, iba a entregar lo que es Predicción 2025. Y esta vez es la oportunidad para Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Mira, les explico. Primero voy a sacar lo que es una lectura general. Luego vamos a hablar para aquellos que están solteros y solteras, para aquellos que tienen un compromiso, para aquellos que están separados también, ¿vale? Y luego las características y lo que el universo quiere entregar. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué mensaje te quiere entregar lo que es el oráculo, mi querido Capricornio? Salió una carta. Dice: rendición. El número 14 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, también de la Biblia. Quiero que te fijes bien en esta carta, mi querido Capricornio, mi Cordero de Dios. Fíjate bien, ¿vale? Siento un Sagitario y un Escorpio muy fuerte en tu vida. Si te das cuenta, aquí hay dos manos que prácticamente están a punto de tocarse. ¿Te recuerda a esa imagen que Dios prácticamente hace como un pacto con la humanidad? Y de aquí hay otra mano que sale como un corazón. El ojo que todo lo ve, el infinito, mi querido Capricornio, inclusive una mano que está relacionado con la salud. Cada órgano del cuerpo está relacionado aquí, ¿vale? Y muchos elementos más, Capricornio. Si tú tienes fe y si tú lo haces todo de corazón, cariño, si tú te humillas ante Dios, tenlo por seguro que el 2025 se te acaban tus problemas y te viene lo que es éxito, te viene lo que es reconciliación, pero la palabra es rendición, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi querido Capricornio, este 2025 va a ser clave para ti la oración. Pide a Papá Dios con humildad, pide a Papá Dios con fe, que Papá Dios el 2025 te va a estar escuchando, solamente está esperando que tú des orden para que ponga prácticamente tu vida con oro y miel, mi querido Capricornio, ¿vale? Vamos a ver signos porque hay un pacto. Hay un pacto de Dios con ustedes, Capricornio. Vamos a ver signos, vamos a ver signos, vamos a ver signos. La fortuna te llega, la suerte te llega. Me sale Libra, me sale Capricornio, me sale Virgo, Tauro, uno más, Géminis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, vamos a ver iniciales, vamos a ver iniciales. La letra I, la letra R, la letra Z o N, otra vez la letra Z o N, la letra C. Muy bien. Me gusta empezar siempre con el tarot Z. Empezamos, Capricornio, el mensaje general. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Es un año de rescate. Es un año en el cual tú también tienes que pensar en ti, Capricornio. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay un botecito que ha tocado tierra y ha pasado por una tormenta. Quiere decir que tu vida estaba lo que es en peligro o simplemente tú estabas muy nervioso o muy nerviosa. Vale. Como carta guía, carta consejo me dicen, prácticamente todo lo que te estaba perturbando, mi querido Capricornio, el 2025 para ti es como un momento de respiración, de relax. Es como que tus problemas quedan atrás y ahora tienes la oportunidad de volver a empezar otra vez desde cero. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver qué más me dicen. Me voy a guiar por la carta guía. Tenemos lo que es la carta de la torre y al costado la carta del caballero de bastos. Vale. Es importante, mi querido Capricornio, que sepas diferenciar cuándo divertirse y cuándo simplemente centrarse lo que es en los proyectos. Porque tenemos lo que es la carta de la torre y la carta de
la reina de bastos o caballero de bastos, yo lo digo, ¿vale? Entonces, siento, mi querido Capricornio, que tienes que ir con mucho cuidado cada vez que tú quizás estés en un compromiso o en una reunión, porque puede ser que tengas algún tipo de problema o contratiempo. Guerra avisada no mata soldadito. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros y al costado la carta del 5 de espadas. Vale. Es importante, mi querido Capricornio, que sepas diferenciar quién se acerca a ti por amor o quién se acerca a ti por interés. ¿Por qué? Porque te veo lo que es en reuniones. Te veo lo que es en fiesta, pero tenemos aquí la carta de la torre, que representa cambios, transformaciones, bloqueos. Aquí al costado tenemos lo que es la carta del 10 de oros, tu fortuna, tu suerte que muchos de vosotros van a tener, pero sin embargo cierras con la carta del 5 de espadas, que nos hablan de traiciones, Capricornio. Es importante que seas discreto, discreta con tus sueños, con tus proyectos, con tus cosas. No vaya a ser que cuando tú de repente estás en una reunión o en una fiesta, pues simplemente hables por demás. Porque siento que muchas personas van a estar atentos a tus pasos, a tus movimientos, mi querido Capricornio, ¿vale? Cuidado con las decepciones, especialmente lo que es en la parte económica. Muchas personas se acercan a tu vida por interés. Vamos a ver qué más me dicen. Capricornio. Tenemos lo que es la carta del rey de espadas y al costado la carta del rey de copas. La carta del 7 de espadas y cierras con la carta de la reina de oros. Vale, Capricornio. Es muy importante, mi querido Capricornio, que hagas caso también a los consejos, me están diciendo, especialmente de los padres o personas con las cuales de repente tú tienes un parentesco, familia, ¿no? Familia. ¿Por qué? Porque siento que ellos van a ver las cosas más claras que ustedes. Y te vas a evitar de muchos problemas. No te lo tomes a mal, me dicen. Simplemente escucha y luego tú sacas lo que es una conclusión o reflexiona. Aquí salen dos personas, cariño, que lo único que quieren para ustedes es tu bien, Capricornio. Es tu bien. Pero, sin embargo, tenemos la carta de las 7 de espadas y la carta de la reina de oros. Te vuelve a decir, tu familia posiblemente te va a decir, Capricornio, asesórate antes de firmar un documento. No te confíes de esta persona. No le prestes dinero. Cuidado con lo que hablas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque me vuelve a repetir que muchas personas se van a acercar a tu vida por interés. Quiere decir, mi querido Capricornio, que el 2025 para ti va a haber abundancia. Y cuando hay abundancia, cariño, pues atraes prácticamente gente buena y gente mala. Es así. Atrás de todo. Es como cuando tú echas un poco de miel. Aparecen abejas, pero también aparecen moscas. Ese es el punto, cariño. Entonces, es un año, Capricornio, de abundancia. Pero vas a estar atrayendo también cosas malas en tu vida. Ellos o ellas. Vamos a ver qué más me dicen, Capricornio. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Te veo también lo que es en triángulos amorosos. O de repente no de una forma directa, pero sí de una forma indirecta. Triángulos amorosos de tu parte o quizás también de tu pareja. La carta de el caballero de bastos. Y al costado tenemos lo que es la carta del 3 de copas con la carta del 4 de copas. Si te interesan mucho tus hijos, espero que sí, mi querido Capricornio, yo te recomiendo, corazón, que hagas las cosas bien, ¿vale? No cometas el error posiblemente de estar lo que es en triángulos amorosos, porque puedes perder mucho. Por eso que te estoy comentando el tema de la familia, el tema de los hijos. Algunos de ustedes van a llegar lo que es a una separación y algunos de ustedes lamentablemente te van a apartar de tus hijos, mi querido Capricornio. Entonces,
tienes que ir con cuidado, cariño. Te veo un triángulo amoroso, te enseño las cartas, la carta del 3 de copas, la carta del conflicto que está relacionado con la familia, cariño, y puedes perder mucho, la carta del 4 de copas, soledad, inestabilidad, en base a ese triángulo amoroso. Si tú de repente me dices, Richard, pero también puede ser que mi pareja me sea infiel, sí. Tu pareja puede serte infiel, Capricornio, pero esta persona va a tener mucha inestabilidad. Aunque sienta de repente que tiene lo que es el control de la situación, su vida va a ser inestable. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New, Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, Capricornio, Capricornio, Capricornio. Salió una carta, voy a recoger. Un momento. Vale. Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos, cariño. Un proyecto que tiene mucho futuro. Un proyecto. O empiezas de repente el año bien, con mucho dinero. La carta también del diablo. La carta del 4 de espadas. Y cierras con la carta del 5 de copas. Vale. Como dice en esa frase, escobita nueva barre bien, ¿no? Es muy importante, mi querido Capricornio, ya que te viene lo que es una buena racha, lo que es en el tema del dinero, en el tema del proyecto, cariño, que sepas organizarte o que sepas economizar, porque la carta del diablo también representa placeres de la vida, gastos innecesarios, mi querido Capricornio. La carta del 4 de espadas y la carta del 5 de copas. Es importante, mi querido Capricornio, que valores a las personas que posiblemente van a estar lo que es en tu entorno, porque siento, cariño, que muchos de ustedes, como te viene lo que es dinero, posiblemente te vas a deslumbrar y quizás vas a estar poniendo a un costado a las personas que han estado contigo en las buenas y en las malas, cariño. Es un año de pruebas. Es un año de pruebas para ti, Capricornio. Vamos a continuar. Todo el mundo se te arrima, cariño. Vamos a ver, Capricornio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Al costado la carta de la reina de pentáculos, cariño. Veo para muchos de ustedes también lo que es un divorcio, mi querido Capricornio. A lo mejor de repente tienes que cambiarte de casa también, si no fuera divorcio. Es un año en el cual tú vas a estar buscando lo que es un cambio. Es un año en el cual tú vas a estar luchando quizás por tener lo que es un apartamento, un alquiler fijo, tu casita, tu hogar, para que tengas lo que es tranquilidad, cariño. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, Capricornio. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas y al costado la carta de la justicia. Muchos de vosotros, mi querido Capricornio, van a estar con suerte. Esa búsqueda de tu casa, de tu hogar o la compra de una casa, ¿por qué no?, va a ser exitoso y vas a tener tranquilidad. Porque cierras al costado de la carta de la justicia. Te veo firmando documentos y trámites legales relacionados con la casa, relacionado con el hogar, mi querido Capricornio, corazón. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver qué más me dicen, Capricornio. Vamos a ver, cariño, 2025, un año muy largo. La carta del 10 de espadas. Al costado, la carta del 6 de pentáculos. La carta del 9 de bastos y cierras con la carta del 3 de copas, cariño. Cuidado con las personas con las cuales de repente tú tengas un triángulo amoroso, cariño, que a lo mejor de repente te deja endeudado o endeudada. Te está volviendo a repetir otra vez. Cuidado, mi querido Capricornio. Aquí me dicen, sale una casa. Muchos de vosotros, posiblemente, mi querido Capricornio, conoces a una persona especial. Te vas a vivir con esta persona. Te recomiendo que lo conozcas un poquito más. No puedes abrir la puerta de tu casa, cariño, de la noche a la mañana, porque no vaya a ser que esta persona, cariño, vosotros aparentemente están bien. Te vas a trabajar y te vacía toda la casa, cariño. Cuidado, cuidado con los robos. Cuidado con hacer entrar a personas que apenas conoces a tu casa, a tu hogar, a tu templo, mi querido Capricornio. Cuidado, corazón. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más me dice Capricornio.
Vale. Vamos a preguntar primero por solteros y solteras. Vamos a preguntar primero por solteros y solteras, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué me dicen solteros y solteras, cariño. Solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del 4 de Pentáculos. Al costado, la carta de la reina de copas o la princesa de copas. La carta del rey de oros, cariño. Y cierras con la carta de la reina de bastos. Solteros y solteras, me dicen, en una reunión que tú vas a tener, puede ser placer o puede ser de trabajo, vas a conocer a una persona muy especial. El flechazo va a ser automático, cariño. Inclusive puede ser que este encuentro está relacionado también dentro del trabajo o de tu proyecto, mi querido Capricornio. Una persona que sabe lo que quiere, una persona madura, una persona que te puede dar lo que es una estabilidad, una relación seria, cariño, seria. Esta persona inclusive para muchos de ustedes posiblemente te va a hablar de un proyecto o de repente de hacer un cambio radical en vuestras vidas. A lo mejor de repente muchos de ustedes van a emprender lo que es el vuelo o te mudas con esta persona a vivir, mi querido Capricornio. Vas a conocer a una persona en una reunión, en una fiesta, cariño, un compromiso. Esta persona te da seguridad y muchos de ustedes se van a vivir juntos con él o con ella. Al final voy a sacar las características, ¿vale? Este es el mensaje que me dice mi querido Capricornio. Pero es en una reunión, ¿vale? Una fiesta, un antro, un restaurante, yo qué sé, cariño. Es en una reunión que vas a conocer. Vamos a ver qué me quieren decir para aquellos que están casados. Para aquellos que están casados, ¿qué me quieren decir? Para aquellos que están en compromiso, ¿qué me quieren decir, mi querido Capricornio? Para aquellos que están en compromiso. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Es un año en el cual ustedes tienen que tomar lo que es una decisión. Una decisión o un trámite legal. Vamos a sacar más cartas. La carta de el colgado, cariño. Pero siento que ustedes van a tener sus dudas. Siento que se lo van a pensar mucho. Hay como un temor. La carta, cariño, de el 7 de espadas. La carta de el sacerdote. Y cierras con la carta del 3 de pentáculos. Vale, Capricornio. Para aquellos que están casados, para aquellos que están en compromiso, antes de tomar lo que es una decisión porque te viene un problema con tu pareja, cariño, te recomiendo que escuches los consejos de los demás. No tomes una decisión precipitada, a pesar que a lo mejor de repente muchos de ustedes se van a sentir, como se dice, traicionados o traicionadas, porque la carta del colgado está al costado de la carta del 7 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente vas a querer inclusive divorciarte o simplemente empezar una historia nueva con otra persona, ¿vale? Pero como tenemos la carta del sacerdote y la carta del 3 de pentáculos, cariño, me dicen, piénsatelo. Piénsatelo porque las cosas no tienen por qué ser tan escandaloso como tú piensas. O simplemente esta persona está arrepentido o arrepentida de lo que ha hecho, cariño. Piénsatelo. Esta persona te va a pedir lo que es una oportunidad. Esta persona te va a decir que ha cometido lo que es un error. Y posiblemente tu familia también te va a decir que tú recapacites, que no tomes una decisión precipitada. Porque esta relación tiene futuro, pero lamentablemente una de las dos partes comete lo que es un error, mi querido Capricornio. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver qué más me dicen, Capricornio, cariño. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Algunos de vosotros van a tomar de repente la decisión de marcharse de casa. La carta del 5 de bastos, cariño. Al costado,
la carta del 9 de copas. Luego de un tiempo de conflictos, que vosotros no se ponen de acuerdo, que a lo mejor de repente se sacan trapitos en el aire, luego viene una reconciliación. Por eso que las cartas te están diciendo desde un principio, cariño, especialmente la carta también del oráculo, rendición, corazón. Pide a Dios que en ese momento te haga ver las cosas con claridad. Te recomiendo que no tomes una decisión precipitada, cariño, porque vosotros se aman mucho, pero sin embargo, esto como que te supera y no vaya a ser que cuando tú tomes una decisión, luego no va a haber lo que es vuelta atrás. Entonces, piénsatelo, mi querido Capricornio, porque aquí me dicen familia, pero es cierto que vosotros posiblemente va a haber un conflicto, muchos se van de casa, pero luego el destino se encarga de unirlos otra vez, cariño. Para aquellos que están separados, vamos a ver, para aquellos que están separados, mi querido Capricornio, salió una carta. Me sale lo que es la carta de la luna. Tienes un sentimiento negativo por esta persona actualmente, cariño. Sientes que esta persona no va a cambiar. Te has cerrado en tu mundo. La carta del 5 de espadas, todavía hay mucho dolor, todavía hay algo que sanar, hay algo que perdonar, cariño. Tú estás resentido, resentida, ellos también. Son dos cartas de resentimiento, cariño. A pesar que a lo mejor me digas, Richard, yo no he hecho nada malo. La carta del 2, cariño, la carta de la emperatriz. Muchos de vosotros parece como que no quieren volver con esta persona y solamente quiere saber por curiosidad, ¿vale? O de repente me dice, Richard, me tiene que rogar, me tiene que suplicar, porque yo no voy a dar lo que es el paso. Están actuando con ego, tanto tú como la otra persona, cariño. La carta también tenemos aquí del Rey de Espadas, vamos a ver. Siento que el 2025, quizás este 2024, cariño, todavía vas a estar con ese resentimiento, pero a partir del 2025 tú vas a sentir una conexión con esta persona. Y esta persona también siente lo que es una conexión contigo, pero primero tienen que sanar, ¿no? La carta del 4 de espadas, la carta también del ermitaño, hay una verdad que te van a contar, hay algo que te van a contar de esta persona, de hace tiempo, cariño. La carta también del 10 de copas y cierras con la carta de la princesa o el príncipe de espadas, cariño. Alguno de vosotros, mi querido Capricornio, puede ser que tú vas a escuchar o vas a ver, cariño, que alguno de ellos o de ellas están lo que es en un compromiso. Solteros y solteras. Quizás no tú, pero ellos sí. Tú vas a ver con tus propios ojos, a través del internet, cariño, que ellos están en un compromiso, cariño. Y el otro punto, mi querido Capricornio, recuerda que va a haber una conexión entre ustedes. Algunos de ustedes, cariño, en base a una verdad, porque quizás de repente todo lo que te contaron para que vosotros se separen era mentira. Muchos de vosotros se van a reconciliar, pero el pasado o la persona que se encargó de separarlos, cariño, esa persona va a estar agobiando hasta el último minuto de sus vidas. Alguien te declara la guerra, mi querido Capricornio. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué más me dicen las características. No, mensaje de tus ángeles, Capricornio. Mensaje de tus ángeles, vamos a ver qué me dicen. Mensaje de tus ángeles, mi querido Capricornio. Mensaje de tus ángeles, cariño. Me sale lo que es la carta del as de aire. Escucha. Nuevas ideas e inspiraciones brillantes. Captar la verdad que se perfila tras una situación. Principios difíciles, cariño. Entonces, hay una verdad que sale. Hay una verdad. Muchos de ustedes posiblemente cerraron una conexión o una relación por chismes o por mentiras. El 2025, cariño, todo sale a la luz. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Me sale la carta de la sacerdotisa. Algunos de ustedes posiblemente van a estar lidiando con una persona
que puede ser tu jefe, el encargado, una persona que tiene lo que es un cargo alto. Esta persona puede ser de elemento tierra, especialmente un Virgo, o una persona que supera los 40 años. Físicamente es muy atractivo, muy atractiva, se cuida mucho, se pinta el cabello de algún color. También me hablan de la conexión con los padres, especialmente para el grupo que ya no está lo que es en esta tierra. La carta de Rey de Oros, cariño, sí, vas a estar lidiando con una persona, mi querido Capricornio, que es culta, una persona que posiblemente tiene mucho dinero, una persona estudiada de universidad también. Y para otro grupo, mi querido Capricornio, puede ser que esta persona también ya está jubilado o jubilada, pero siento que su entorno, su familia, posiblemente no creen el verdadero amor que vosotros se tienen. Es esto. Su familia va a estar muy pendiente de ustedes, porque acá hay un lobo que observa, cariño, pero hay una persona que se enamora de ustedes, pero siento que va a haber una diferencia económica, cariño. A lo mejor esta persona tiene mucho dinero o tú tienes mucho dinero y la familia piensa que solamente es por interés. Delgado o delgada, piel blanca, cabello largo, los hombres tienen canas, cariño, inclusive barba con canas, le encanta mucho lo que es leer, son personas muy cultas. La carta de Rey de Bastos me dice, una persona que a lo mejor no supera los 40 años, de 30, 40 o menos, cariño. Elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Esta persona puede ser que tenga lo que es el cabello rapado, ojos claros, una mirada muy dominante, tatuajes también. Una persona que a lo mejor vive lo que es en la costa o de repente lo que es en una isla. Una persona, cariño, que es muy pasional. Parece como que el encuentro, la historia entre vosotros va a ser más pasional. Muy atractivo, muy atractiva. La carta del 4 de espadas. Va a surgir la conexión con una persona con la cual tú no tienes contacto, comunicación cero. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Una persona de piel blanca, cabello negro, largo, cariño. Puede ser que tenga tatuajes, piel blanca o piel morena, da igual. Algunos de ellos o de ellas están viviendo en casa de su familia o de sus padres, cariño. Inclusive podría decir, mi querido Capricornio, que muchos de ellos parece que están viviendo en casa de su ex. Vamos a ver. La carta del 3 de espadas. Muchos de vosotros van a estar lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Una persona que te causó mucho daño, mi querido Capricornio, de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño, el karma llega a sus vidas. Esta persona puede ser que tenga tatuajes, aparenta una edad que no es, no porque parezca más joven, inclusive parece que tuviera más años de lo que cuenta. La carta del 4 de bastos. Posiblemente esta persona también, su karma puede ser que esté relacionado porque muchos de ustedes van a conocer a una persona que está de paso. Puede ser que esta persona sea un turista o una persona que está de vacaciones en tu zona de confort. Una persona que conduce mucho. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, cariño. Esta persona puede ser que tenga el cabello largo, negro, castaño, rubio. Algunos de ellos son más morenos que ustedes. O viceversa, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Sorpresas dan la vida, corazón. Te recomiendo, mi querido Capricornio, que pidas con fe, cariño, y tienes que saber diferenciar quién realmente te valora o quién simplemente se acerca a tu vida por interés. ¿Por qué? Porque el dinero te va a llegar. Hasta la vista, Capricornio. Sé feliz. Bendiciones de corazón.